Muy buenos días. Soy Jorge Aparicio Ponce. Yo soy médico asistente del Servicio de Obstetricia del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo. Para mí es un gusto comenzar pues este curso, este tiempo tan largo. Esperemos que todos nos acompañen hasta el final de esta preparación que ustedes empiezan hoy día en Team Médica con miras pues al examen de residentado del próximo año, 2015. Para el día de hoy, y primero pidiéndole las disculpas del caso, hay problemas técnicos, pero hemos podido sortearlos, esperemos que todo salga bien. Team Médica me pide que hable con ustedes dentro del capítulo de ginecología, lo que llaman el ginecología 3. Vamos a ver varios temas, ¿ok? Y un primer tema involucra lo que es el carcinoma invasor de cervix, ¿ok? Como me manda en el temario Team Médica. Pero sin embargo, es importante pues que nosotros ante esta patología conozcamos aquellas llamadas lesiones premalignas, y eso es lo importante desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología, en un país, sobre todo como el nuestro, en el cual el cáncer de cervix sigue siendo el primer cáncer ginecológico, ¿ok? A nivel nacional, a diferencia pues de otros países o otras latitudes donde es el de mama el que predomina. Solo en Lima Metropolitana, en nuestro país, sí el cáncer de mama ya superó el de cervix. Entonces, vamos a ver esto de las lesiones premalignas del cervix, recordando, seguramente en alguna forma lo han hecho cuando han hecho ginecología 1, lo que es la anatomía y la histología, sobre todo de este órgano importante, que forma parte del útero, que es el cuello. Entonces recordemos que el cuello tiene, digamos, dos áreas, una llamada área externa o el exocervix y una interna o el endocervix. Y el exocervix es un elemento, es un sitio anatómico en la cual pues está tapizado por un epitelio escamoso, un epitelio poliestratificado, plano, no queratinizado, en la cual podemos distinguir varias capas desde el punto de vista histológico. Y la parte interna, o lo que tapiza el canal endocervical, tiene un epitelio monocolumnar de tipo cilíndrico, especializado, glandular, porque hay mucha secreción ahí. Lo importante es que el límite entre estos dos epitelios, ¿okay?, forma primeramente un límite anatómico, es decir, hay un cambio abrupto entre el epitelio poliestratificado y el monocolumnar. Sin embargo, cuando la mujer en la evolución de su vida comienza a presentar el ciclo sexual y comienzan a haber cambios, sobre todo en el ecosistema vaginal, en el cual el pH comienza a tornarse ácido, el epitelio monocolumnar que está expuesto en ese momento no se defiende bien frente a este, digamos, nuevo ecosistema. Por lo tanto, tiene la propiedad, como cualquier epitelio, de cambiar, y eso se llama metaplasia. Entonces, este epitelio se metaplasia hacia un poliestratificado plano, que tiene varias capas celulares y por lo tanto se defiende bien frente a la acidez. Entonces, la primera unión anatómica entre los epitelios ya se transforma y se internaliza, haciéndose más hacia el canal endocervical, una segunda unión que se llama fisiológica. La distancia entre esas dos uniones forma la llamada zona de transformación, una zona en la cual hay mucha metaplasia, como hemos mencionado, y la mayoría de las neoplasias cervicales, escamosas y glandulares justamente se originan acá. Se originan porque la célula no sabe a qué ir, a lo monocolumnar o a lo poliestratificado. Y en esa suerte van a intervenir efectos o factores oncogénicos. El más reconocido, que hoy día vamos a mencionarlo también, es el virus del papiloma humano. Entonces ahí comienza a distorsionar esa célula, en la cual comienza pues a presentar elementos de tipo displásico, ¿ok?, en las cuales todavía no hay una malignidad, pero que posteriormente esta perturbación puede llegar a ser tal que ya pues comienza a haber una anaplasia a nivel de esa célula y finalmente ya se genera un carcinoma, que primariamente cuando esté pues dentro del epitelio, es decir, que no haya roto la membrana basal, este se llamará un carcinoma in situ, ya sea de la estirpe escamosa o ya sea de la estirpe glandular. Es decir, que el epitelio normal, que está constituido por una lámina basal y por una capa o varias capas de células,
puede pues comenzar alguna de las células a distorsionarse, como ustedes están viendo acá, y esto puede seguir progresando, todavía no llegando a un carcinoma o un cáncer, para finalmente pues ya llegar a comprometer todo el epitelio con células anaplásicas, totalmente anómalas, pero que si no ha roto la membrana basal, mencionamos que es un carcinoma in situ. La citología va a ser muy importante en esta, digamos, enfermedad como para hacer esta detección en etapas premalignas y es más, en etapas de malignidad esperemos pues detectarlos en carcinomas in situ. Y esta citología ha ido cambiando a través del tiempo, a través de la historia, desde Papa Nicolau, el griego pues que, digamos, menciona dentro de sus estudios que hacía con la coloración que lleva su nombre para, digamos, comenzar a clasificar todas estas alteraciones, y él las clasificaba en números romanos, como ustedes están viendo del 1 al 5. Posteriormente, Reagan comienza a mencionar el término de displasia, en la cual siempre debe haber una categoría de normalidad dentro de la citología, y comienza pues a disgregar en displasia leve, moderada, grave, hasta llegar al carcinoma in situ. Posteriormente, Richard comienza a mencionar lo de la llamada neoplasia cervical intraepitelial, ¿ok? Y ya comienza a decir que siempre hay normalidad. A la displasia leve de Reagan la asocia con la llamada neoplasia cervical intraepitelial 1, o más conocido como el NIC1 o SIN1, como ustedes quieran llamarlo. A la displasia moderada el NIC2, pero ya él mencionaba pues que por citología era muy difícil que un patólogo, digamos, vea o de un diagnóstico de displasia grave o carcinoma in situ. Por eso comienza a englobar dentro de los NIC3 a estas dos entidades. Pero el día de hoy, según pues un trabajo que se hizo, un meeting en Bethesda, una ciudad en Estados Unidos, entre patólogos, entre ginecólogos, etcétera, etcétera, se vio pues que en realidad darle, digamos, ese trabajo al patólogo de solo con células y llegar a estos diagnósticos, en realidad pues era muy difícil. Y acá, por convención, pasando por la normalidad, hoy día llamamos a las lesiones intraepiteliales de bajo grado y las lesiones intraepiteliales de alto grado, y ustedes ya están viendo todo lo que involucra las de alto grado. Entonces, según Bethesda, existen estas lesiones intraepiteliales escamosas y también existen unas terminologías que seguramente ustedes han escuchado en sus prácticas de internado, los famosos ASCUS y menos comúnmente los ASGUS, en las cuales, si bien hay atipia, ¿ok? Acá pues las atipias son de significado indeterminado, ya sea para que éstas procedan de las células escamosas o de las células glandulares, y por lo tanto necesitan un seguimiento más estrecho o algún otro procedimiento para llegar finalmente a un diagnóstico exacto. Es decir, si son unas LIEs de bajo grado o son unas LIEs de alto grado. La LIE de bajo grado generalmente va a comprometer solo un tercio del epitelio, recuerden la lámina que vieron anteriormente, en la cual no hay una distorsión total de e implica también esto ya las llamadas NIC1 o lesiones por el papilomavirus humano, que el patólogo nos puede decir, sobre todo cuando encuentre unas células grandes, balonadas, con mucho citoplasma, que ellos los mencionan como los coilocitos. El 60-70% de estas lesiones van a regresionar espontáneamente, sin que nosotros hagamos nada, ningún tratamiento y solo seguimiento. ¿Okay? Y es frecuente en un grupo de mujeres relativamente jóvenes, entre los 20 y los 30 años. A diferencia, las lesiones intraepiteliales de alto grado ya te compromete casi todo el epitelio o la totalidad de este. Acá el problema y la importancia es que 70 a 80% de estas van a progresar a células malignas e incluso lesiones ya invasoras en las cuales se ha roto la membrana basal. Y el LIE de alto grado involucra un NIC2, un NIC3 y hasta el carcinoma in situ. Y es frecuente en mujeres de un grupo etario un poco mayor que las anteriores. ¿Cómo vamos a manejar estas lesiones? Siempre que se tiene pues una citología positiva, si es premaligna, ¿ok? Esta mujer debe ir a un procedimiento que se llama una
colposcopía, en la cual con un, digamos, aparato de aumento yo voy a ver las paredes vaginales y voy a ver el cuello, que es lo que más me interesa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que queremos es encontrar algunas zonas que impliquen lesión. Y si las encuentro, yo debo ir una biopsia finalmente. Y a esto se le llama una biopsia dirigida, porque ya lo estoy viendo a gran aumento, y estoy haciendo algunas técnicas que me faciliten esto. Y si después de la biopsia encontramos que finalmente es un bajo grado, acá podemos usar métodos destructivos o ablativos, como así se llama, o de acuerdo al caso incluso podríamos exageradamente llegar a un cono, es decir, sacar parte del cuello. Pero un LIE de alto grado siempre implica una conización para llegar exactamente a un diagnóstico certero. Es decir, que cuando yo hago la especuloscopía, yo puedo limpiar el exceso de moco que normalmente, seguro les han explicado a ustedes en fisiología, la mujer tiene en el ciclo sexual, en una mujer en edad reproductiva. Después hago una tinción con el ácido acético o embebo con una torunda de ácido acético y comienzo a, digamos, pintar, entre comillas, todo el cuello. Y veo cómo, por ejemplo, en este video, esta zona comienza a delimitarse. Porque el ácido acético ha hecho que se coagulen las proteínas de las células, entonces me limita adecuadamente esto. Después hago la llamada inspección visual con el Lugol o la prueba de Schiller, en la cual ustedes ven que la lesión comienza a delimitarse mejor. Y eso hace que yo pueda entrar con la pinza, sacobocados o de biopsia, para saber dónde debo morder. Y simplemente eso le mando al patólogo. Esas son las llamadas colposcopías con biopsias dirigidas. El hecho es que en el test del Lugol, ¿okay?, las células potencialmente malignas no captan adecuadamente el glucógeno, por eso no se tiñen, a diferencia de las células totalmente normales, en las cuales yo logro una tinción de caoba, azafrán, le dicen algunos. El tratamiento, como habíamos mencionado, para estas lesiones premalignas, cuando las tengo confirmadas con histología, ¿okay?, que no estoy frente a un cáncer, van a métodos destructivos o ablativos y preferimos todos aquellos que son en frío o en caliente, como es la crioterapia, la electrofulguración o como es la ablación en láser. Es decir, que en la crioterapia yo comienzo a congelar ese cuello con la finalidad de que queme y que mate esas células y que posteriormente se regeneren adecuadamente. En algunos casos puedo llegar, como les dije, a la excisión, haciendo los diferentes conos, que pueden ser calientes, con el asa diatérmica, como ustedes están viendo, o con el láser, o puede ser un cono frío, no con la crioterapia, sino con bisturí y colocación de puntos hemostáticos. Entonces, por ejemplo, que ustedes están viendo el cono con su base y su altura, sacado pues con experiencia con esa asa diatérmica en caliente, ¿ok? Y posteriormente con un hook o con la electrofulguración simplemente coagulo para que ese lecho cruento no sangre posteriormente. El láser es caro, pero tiene muy buena precisión, en la cual yo no me voy a pasar más de acuerdo pues a quien está haciendo el procedimiento, y es la misma figura, es decir, sacar ese cono. ¿Ok? Acá el puntero verde sigue a la luz amarilla, que es el láser, en las cuales pues comenzamos a cortar con el láser y finalmente con una tijera hacemos el corte final del vértice de ese cono. ¿Ok? Y finalmente con el mismo láser yo puedo hacer la coagulación, lo que haríamos pues esa ablación con láser si es que no estamos haciendo el cono. Es decir, acá finalmente sale el cono, se hace un corte en el vértice con una tijera y después todos esos puntos sangrantes, así como hacemos con la electrofulguración, con el mismo láser también van a ver ustedes cómo comenzamos a hacer esa coagulación. ¿Ok? Entonces esa es la manera, pero yo debo de tener la seguridad que estoy frente a una premaligna. No vaya a ser que esté frente a un carcinoma in situ. Y creo que digamos, tratado adecuadamente y posteriormente la paciente venía con un cáncer de cervix, que incluso podría ser hasta microinvasor, pero te cambia totalmente todo el manejo. Porque el cáncer de cervix es la neoplasia maligna que te abarca tanto el exo como el endocervix, es decir, el epitelio escamoso como el epitelio glandular. Sin embargo, la mayor frecuencia, en el 90%, es del tipo escamoso o epidermoide.
solo un 5% te dan los adenocarcinomas, que es el glandular, pero el cuello también tiene un tejido conjuntivo, tiene un estroma, y raramente pues, se puede ver sarcomas, melanomas, linfomas, etcétera, que es, digamos, prácticamente despreciable. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer finalmente haga pues una patología de estas? Lo principal, el comportamiento sexual, pero también se relaciona con un estado socioeconómico bajo, con el uso de anticonceptivos orales combinados de larga data, es decir, más de 5 años, y el tabaquismo en esta enfermedad sí está involucrado. Pero lo fundamental es esto. Y dentro de estos, hoy en día se reconoce a las ITS, como son el virus del papiloma humano a la cabeza, en el cual el virus entra en contacto con el epitelio escamoso. Muchas veces la mujer rechaza porque tenemos un sistema inmune y no pasa nada. El hecho es cuando la partícula viral se aprovecha, lo que habíamos estado diciendo, entre el límite del epitelio poliestratificado plano no queratinizado y el monocolumnar, en la cual la célula no sabe qué hacer, voy a lo columnar o voy a lo poliestratificado. Entonces, en esas circunstancias, y muchas veces con otros factores de riesgo, la partícula viral introduce pues su carga genética, la ingresa en el núcleo de esa célula y finalmente la distorsiona. La célula puede comenzar a hacer una displasia leve, pasa a la moderada, a la severa, hace mitosis, etcétera, y finalmente puede dar un cáncer, el cual pues ustedes ya saben que generalmente tarda un periodo de 10 años en hacerse macroscópico de 1 centímetro de diámetro para poder detectarlo, ¿ok? Pero los otros, digamos, elementos del comportamiento sexual también tienen importancia. Por ejemplo, inicio de relaciones sexuales a edad temprana, en la cual hoy eso se ve frecuentemente, al menos en nuestra sociedad ya se está viendo eso, y estas niñas o adolescentes entran en contacto con microorganismos y todavía su inmadurez hace que no se defiendan adecuadamente. Múltiples parejas sexuales, esto se refiere a que la mujer haya tenido múltiples parejas en toda su vida, ¿ok? Nosotros generalmente nos estabilizamos 3, 4 parejas hasta que llegas a tener pues una vida ya, digamos, estable. Pero algunos individuos, eso sí, pues no significa que en el mismo momento, sino a través de toda su vida, tienen 5, 6, 10 parejas, entonces tienen mayor posibilidades de este contagio. Y lo que es peor, la promiscuidad. Claro, una mujer que es promiscua, que tiene varias parejas a la vez, tiene más posibilidades de esto. O, lo que es más frecuente, la mujer no es la promiscua, sino la pareja, y la mujer no lo sabe. Entonces eso eleva el factor de riesgo. Y entre las ITS, destacando lo que es el papilomavirus humano, también está involucrado el herpes, en especial el sexual, el tipo 2, y el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cuáles son los signos y síntomas con los cuales se va a expresar esta enfermedad? Al inicio, todo esto es celular, entonces no va a haber ninguna sintomatología, sino que la mujer debe acudir, pues, anualmente, cuando ella tenga actividad sexual, a esta citología. Entonces no va a haber ningún síntoma y esperemos captarla justamente en este momento. Pero ya en etapas avanzadas, en especial son los sangrados genitales a través de la vagina, pero que en realidad vienen del cuello, o a veces francas hemorragias. Muy común es el sangrado poscoital, en la cual hay una lesión en el cuello y los microtraumas que ocurren en la introducción del pene y, digamos, pues, el choque que hay, las puede hacer sangrar y les comienza a llamar la atención esto a estas mujeres. O pueden venir con secreciones vaginales atípicas, con un síndrome de flujo, que en realidad no es infeccioso, sino justamente por la exudación del tumor, o una leucorrea incluso hasta sanguinolenta. Porque ya en etapas finales ya hay pues dolor en los miembros inferiores, edema, ya puede haber invasión, y en este cáncer sobre todo es la contigüidad de la vejiga, del recto, etcétera, etcétera. Entonces eso se traduce en disuria, hematuria, rectorragia. El diagnóstico, acá va a cobrar importancia la anamnesis en cuanto a todos esos factores que hemos mencionado y toda esa epidemiología. Y en el examen físico, solo en aquellos pues, que ya sean macroscópicos, en la cual vamos a ver lesiones exofíticas, como verrugas, como crestas de gallo, muy friables, incluso con la pala, nada más del espéculo, va a sangrar fácilmente, ¿ok? Con ulceraciones, ¿ok? Hasta infiltración del endocervix. Pero acá lo fundamental es la citología cervical, ¿no es cierto? Que habíamos ya estado hablando cómo se clasifica, pero acá aprovecharemos pues para hacer como hacíamos antes con hisopos, la toma
de la muestra del Papa Nicolau, en la cual debe haber una toma del endocervix, ¿ok? Y una muestra del exocervix, y digamos, pues hacemos el extendido en las láminas portaobjetos y fijamos esas células, porque si no se van a desecar, se van a destruir. Generalmente podemos hacerlo, como ustedes han visto, el sitio spray, o hacemos con Letter. La diferencia es que el alcohol Lecker solo me da hasta 7 días para que sea procesado por el anatomopatólogo, y el sitio spray o la laca que usan las mujeres me puede dar hasta 30 días, ¿ok? Y ahí ustedes están viendo con esto, la llamada espátula de aire, cómo se toma el exocervix. Yo siempre prefiero, a diferencia de este video, tomar primero el exocervix y después el endocervix. ¿Por qué razón? Peor si está una mujer gestante, porque muchas veces puede sangrar el endocervix y me malogra la toma de muestra. Estos son los citocepillos, como ustedes están viendo, que se prefiere el uso de día. Acá una animación, por así decirlo, en la mano de quien está haciendo el video. Un cepillo para el endocervix, un cepillo para el exocervix, y que aparentemente de esta manera arrastro más cantidad de células y es mejor la toma hacerlo. Pero si no la tenemos, en un hospital como el mío, pobre, todavía a veces hacemos pues con toma de hisopos y con la espátula de aire, como ustedes han visto. Y después, cuando yo sospecho de todo esto, vamos a lo que ya hemos mencionado, la biopsia, ¿ok? Con biopsia dirigida por colposcopía. La propagación de esta enfermedad, ya lo había adelantado, es fundamentalmente por extensión local. Entonces comienza a propagarse hacia abajo, hacia la vagina, o a los costados, lateralmente, tomando los parametrios que también se llaman, seguramente les han dicho, los ligamentos de McEnroe o los cardinales. La vía vascular también es importante porque finalmente en cánceres avanzados te va a dar metástasis, se prefiere el pulmón, o la linfática también, en la cual hay una disección amplia cuando ya el cáncer se ha hecho invasor. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad? El mal pronóstico va dirigido sobre todo pues con una enfermedad avanzada. Ya vemos el tamaño tumoral, hasta dónde ha invadido en profundidad, si ya hay ganglios tomados y hay metástasis, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental es el estadio clínico, como hacemos los estadiajes en esta enfermedad, y acá podemos ir avanzando un poquito con el tratamiento. Existen 5 estadios desde el 0 hasta el 4. El estadio 0 involucra el carcinoma in situ, en la cual la membrana basal no ha sido rota aún. Y esto lo podemos tratar simplemente con una esterectomía un poquito especial que se llama ampliada la vagina. ¿Por qué? Porque debo de seccionar el tercio superior de la vagina, porque embriológicamente procede del mismo sitio que el cuello. Entonces quito esa potencialidad de esas células a nuevamente que recrudezcan. Incluso el carcinoma in situ, de acuerdo al caso, de acuerdo a la edad, a la paridad, puede ir pues, o puede ser manejado con una adecuada conización, de preferencia en frío, para darle bordes libres de enfermedad adecuados al patólogo, porque las conizaciones que han visto ustedes en caliente, yo puedo quemar esos bordes y el patólogo puede decir bordes tomados. Entonces no puede él manifestarse hasta dónde ha ido la enfermedad. Ya cuando el cáncer avanza, el estadio 1 todavía, la enfermedad está limitada al cuello. Sin embargo, ¿ok? Acá la única manera de determinarlo es por biopsia, no hay otra forma. Y disgregamos en 1A y en 1B. El 1A, a su vez, se subdivide en 1A1, en el cual la invasión estromal, es decir, en profundidad rompiendo la membrana basal, es menor a 3 milímetros. Entonces entiendan ustedes la importancia de hacer ese diagnóstico. 3 milímetros y en extensión menos de 7 milímetros. Y el 1 a 2, la invasión estromal llega hasta 5 y la superficial es igual menor de 7. Y en adelante todas las medidas, es decir, ya con 6, 7 milímetros y estoy frente a un 1B, que hoy en día incluso algunos mencionan que el 1 lo dividen en dos, el 1B1, que es menos de 4 centímetros, limitado al cuello siempre, o el 1B2, que es más de 4 centímetros. Todo esto ya implica una histerectomía radical, en la cual el oncólogo ginecólogo tiene que hacer una disección amplia de toda la cadena paraórtica y de la obturatriz. Y en esa suerte hay muchas complicaciones. La principal es que a veces queda pues denervada la vejiga y queda esa mujer con una vejiga neurógena, ¿ok?
o pueden haber otras lesiones vasculares, otras complicaciones. Pero es la única manera de, digamos, brindarle a esa mujer una sobrevida mayor. Ya cuando el cáncer avanza, el estadio 2 ya ha salido la enfermedad del cuello y en este caso, en el 2A ya se afecta la vagina en su tercio superior y los parametrios también están afectados, pero no llegan a comprometer toda su totalidad, es decir, no llegan hasta la pared pélvica, porque en el estadio 3, en el 3A, toda la vagina está comprometida hasta el tercio inferior, y en el 3B el parametrio ya está comprometido hasta la pared pélvica. Y el estadio 4, como en todos los cánceres, es cuando ya hay metástasis a distancia. Ya en estos, fundamentalmente, es la radioterapia, acá ya no se puede hacer cirugía, no hay cómo hacerlo porque se pierde toda la anatomía. Y acá, en láminas, para que ustedes vean, el carcinoma en 0 ni siquiera tiene lámina, porque tendríamos que ver células. En el 1 no hay nada, porque es microscópico. El 2, lo que les decía, el 2B, afecta el parametrio, pero no llega a la pared pélvica, como si lo llegue el 3B. Y el 2A, solo la parte superior de la vagina, porque en el 3A afecta todo. Y lo otro es a distancia, intestino, vejiga, pulmón, etcétera, etcétera. Pero acá lo fundamental es que quiero que vean, es la sobrevida. Y en cáncer siempre se habla de sobrevida a los 5 años, ¿cierto? A los 5 años, con un carcinoma in situ, todas viven. Esa es la importancia de este tema, ante un órgano que lo puedo ver. A diferencia, seguro, cuando han hablado, no, yo voy a hablar creo hoy día de ovario, ¿ok? El ovario pues debuta en tercer, cuarto, no puedes hacer, no tienes métodos de tamizaje, de screening, de detección. Ya con el 1, el microscópico, solo el 85% va a tener sobrevida a los 5 años. Y después baja 65, 35, 7%. Tratamiento del cáncer de cuello uterino, ya lo hemos mencionado, lo fundamental es cirugía. Si nosotros comparamos la cirugía frente a la radioterapia en carcinoma in situ o en los operables, en el carcinoma 1, digamos, los resultados son los mismos. El problema es que esta es una enfermedad de mujer joven. Y por ser mujer joven, tiene la glándula ovárica funcionante. Entonces, si yo la someto a una radioterapia, voy a quemar esas glándulas y la voy a volver menopáusica por radioterapia. Por eso se prefiere primeramente el tratamiento quirúrgico, la quimioterapia solo en el estadio 4 y la radioterapia a partir del 2. Preguntas hasta acá. Tenemos que ganar el tiempo perdido. ¿Okay? Vamos a hablar entonces ahora sobre el cáncer de endometrio y acá también yo creo que es importante hablar sobre la premaligna del endometrio. Y en la premaligna del endometrio está, por ejemplo, la llamada hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial implica pues lesiones proliferativas, en este caso de ese epitelio especializado que recubre la cavidad uterina, que es un epitelio también glandular, ¿ok? Y en menor grado del estroma endometrial. Acá la causa o la asociación más fuerte es una estimulación estrogénica crónica, pero en la cual no hay una oposición por la progesterona. Ustedes seguro ya han hecho ciclo sexual, entienden todo eso. Y se puede observar en todos los grupos etarios. La clasificación histológica va de dos tipos fundamentales, la hiperplasia simple y la compleja. En la simple se ve pues gran aumento de glándulas, algo más o menos uniforme, el estroma también por ahí, pero a comparación de un endometrio normal, uno le llama la atención esto. Y entonces ve de una manera quística el endometrio, por eso algunos patólogos le llaman hiperplasia quística o hiperplasia en queso suizo, queso gruyere. A diferencia, la hiperplasia compleja ya se ve un gran apiñamiento, una gran proliferación de glándulas, y también de estroma, que ya te da un aspecto diferente al anterior. Pero lo fundamental es que nosotros siempre esperamos esto, que el patólogo nos diga, sea simple o sea compleja, si hay atipia o no. ¿Okay? Porque la atipia ya implica pues que van a haber distorsiones de esas células, y estoy a un paso de que esto degenere en ¿qué? En un adenocarcinoma endometrial. ¿Okay? Factores de riesgo. Como todo en cáncer, los que pasamos los 40 años o los 45 ya tenemos ese riesgo. Uno siempre piensa en un individuo de esa edad que puede estar frente a una patología maligna. Como hemos dicho que se asocia con ese estímulo estrogénico sin oposición a la progesterona, las anovuladoras, lógicamente, van a tener mayor propensión a hacer esta alteración. La nulliparidad y la obesidad, las diabéticas y la hipertensas como factores de riesgo probados estadísticamente.
¿Cómo se van a comportar estas hiperplasias? Sobre todo desde ese punto de vista de la atipia. Aquellas que no tienen atipia, el 80% va a desaparecer solo. Tengo que monitorizarla, lógicamente. Un 18% persiste y solo un 2% va a progresar a un carcinoma endometrial. Las que tienen atipias, acá también una gran mayoría desaparece. ¿Ok? 20%, similar a lo anterior, persiste, pero acá lo importante es que la quinta parte va a progresar a cáncer. ¿Ok? Y esta progresión puede ser tan rápida como en 4 años, a diferencia de la progresión de las de sin atipia, que te demora en promedio 10 años. Entonces, para llegar al diagnóstico, como el endometrio, a diferencia del cuello, yo no lo puedo ver con la especuloscopía, lo veo indirectamente o lo valoro indirectamente. ¿Con qué? Con la ecografía, fundamentalmente, y acá esto me va a ayudar de acuerdo a la edad que tenga esa paciente, para ver, pues, los grosores permitidos máximos. Así, y una, digamos, mujer en ciclo reproductivo, en promedio lo máximo que se acepta es 15 milímetros. Pero aquellas que ya están en la menopausia o posmenopáusicas, máximo 5 milímetros, porque si no, ya me implicaría pues que acá hay mucha hiperplasia de esas células glandulares y quizás vaya pues a esto a degenerar en un cáncer. Finalmente, acá el diagnóstico tiene que ser anatomopatológico, por lo tanto yo tengo que recoger muestra histológica para que el patólogo me diga o se pronuncie, ¿es o no es una hiperplasia? O lo que es peor, de repente estoy en un cáncer. Y lo puedo hacer de diferente manera o con diferentes procedimientos. Lo ideal es hacerlo con curetaje, dilatación, curetaje y tratar de sacar todo el endometrio para entregarle un buen sustrato al patólogo y que él vea. Pero incluso por histeroscopía algunos se aventuran y cuando ven, por ejemplo, estas elevaciones en la cara posterior de la cavidad endometrial, entonces simplemente con la histeroscopía se ingresa, igual que como en el cuello vieron, haciendo prácticamente una biopsia dirigida con el cocodrilo, muerdo y le envío eso al patólogo. Pero lo fundamental, como les digo, es esto. Legrado uterino. Lo podemos hacer con curetas de Novak, unas lederas chiquititas, seguro que ustedes conocen, con lo cual lo hacemos en consultorio, o con curetas flexibles. El más común, el más conocido es el Pipel. Diagnóstico diferencial. Lo ideal sería pues, que el patólogo me diga, no, sabes que es un endometrio proliferativo normal, no pasa nada acá. Ay, qué bueno. Pero incluso, si entro por histeroscopía o lo sospecho por la ecografía, puede ser un pólipo endometrial lo que me está engrosando ese endometrio y me está haciendo incluso hasta sangrar a la paciente. Pero en las posmenopáusicas, lo más común es que haya una atrofia endometrial. De allí la importancia de que yo primero tengo que valorar ese endometrio con la ecografía para ver qué grosor tiene. Y para que yo me oriente, porque ingreso muchas veces en los legrados a ciegas. O lo que es peor, pues, y estoy en un adenocarcinoma. ¿Cuál va a ser el tratamiento? En aquellas pacientes que no tengan atipia. Como hemos dicho que hay un estímulo estrogénico sin oposición a la progesterona, le doy la progesterona simplemente. Y con eso evito esa proliferación. Entonces, le doy pues el acetato de medroxiprogesterona, 10 miligramos, en la segunda fase del ciclo hago lo que el ovario no está haciendo, unos 3, 6 meses y vuelvo a biopsiar para ver qué encuentro. ¿Ok? Puede ser también expectante con un muestreo intermitente del endometrio porque me está indicando pues que no hay atipia. Y eso lo valoro de acuerdo también a la edad de la paciente y a la paridad. Pero incluso en algunas mujeres, sobre todo con un riesgo quirúrgico alto, ya que pasan los 40 o que están en la senectud, puedo, igual que en el cuello, hacer métodos ablativos. ¿Cuáles son estos? Ingreso con estos aparatitos por histeroscopía, como ustedes ven, como una segadora y esta bolita que tienen, digamos, calor, y comienzo a rascar todo el endometrio, comienzo a quemarlo hasta la basal para que nunca más prolifere. Entonces es un método rápido todo y eso va a evitar que esto finalmente me degenere a un carcinoma endometrial. Pero aquellas que tengan atipia, si es una mujer en edad fértil que de repente no ha tenido aún paridad y la busca, hay que apresurarla y ya no a 10 miligramos, sino 60, 70 de medroxiprogesterona y cuanto antes, señora, tiene que embarazarse y quizás posteriormente vamos a tener que extraer ese órgano, ¿ok? Porque las que están en la peri o en la posmenopausia, acá ya nada me debe tener. Si yo saco la raíz, eso no va a crecer más. Y si estoy en una hiperplasia típica, lo mejor es hacer la histerectomía. Porque si no, puedo llegar a esto, al cáncer
de endometrio, un cáncer que a diferencia del anterior, el de cuello, no tengo métodos de detección y te maligniza esta cubierta especializada del epitelio endometrial que es glandular. Factores de riesgo parecidos a los de hiperplasia: nulliparidad, menopausia tardía, obesidad, diabetes e hipertensión arterial, la terapia estrogénica no compensada con progesterona, que a veces se daba anteriormente cuando recién empezamos a hacer lo de la terapia de sustitución hormonal, pero hoy en día a nadie se le va a ocurrir dar terapia de sustitución sin dar la progesterona a aquella mujer que todavía conserva el endometrio. Patología ovárica causante hiperestrogenismo, es decir, aquellos ovarios llamados funcionantes que te pueden secretar hormonas, por ejemplo, el tumor de las células de la granulosa o un tecoma, entonces ese estímulo sostenido puede finalmente hacerte degenerar ese endometrio. Y el riesgo genético familiar prácticamente es despreciable. Los tipos histológicos del cáncer de endometrio, a la cabeza el endometrioide, pero pueden haber otros, mucinosos, serosos, claves, etc. Este casi te abarca el 85-90% de los casos. Es más, algunos tratan de dividir este cáncer en dos tipos. El tipo 1, con una base hormonodependiente, es decir, que había esa asociación del estímulo estrogénico y, lógicamente, debutarían con lesiones hiperplásicas. Y, aparentemente, estos tienen un mejor pronóstico porque son bien diferenciados. A diferencia, los que no tienen una base hormonal y hace el cáncer a la mujer porque es una proliferación maligna de nuevo, sin ningún estímulo, sino por degeneración del epitelio, y estos son poco diferenciados, tienen peor pronóstico. El cuadro clínico es el sangrado uterino anormal, ¿ok? Y lo clásico es las metrorragias que presentan las posmenopáusicas. Es mujer que dejó de menstruar hace años y comienza a menstruar o comienza a sangrar, y eso es lo que llama la atención. O algunas debutan con un síndrome de flujo, sobre todo a veces ancianitas que ya no tienen actividad sexual, debutan como si estuvieran teniendo una enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces lo primero que sospechamos es que probablemente sea un cáncer de endometrio. Y aquellas pues que se hace crónico el sangrado van a tener síntomas de anemia. Acá también hay un estadiaje, y esto es fundamental para que vean cómo vamos a hacer el diagnóstico histológico o las muestras. El tumor limitado al cuerpo del útero, estoy en estadio 1, que se subdivide en 1A, en 1B, de acuerdo pues a la penetración que ha tenido la enfermedad. Pero el estadio 2 implica que hay una invasión del canal cervical, es decir, ya tomó cuello el cáncer. Porque el 3 ya hay una extensión local o regional a los anexos, a la vagina, a los ganglios pelvianos, o el 4 pues ya que está en metástasis. ¿Por qué es importante conocer eso del estadiaje y por qué lo presento primero? Porque normalmente uno presenta después el estadiaje. Porque cuando nosotros sospechemos incluso de una hiperplasia endometrial, lo que debemos hacer, primariamente ya lo mencionamos, la ecografía transvaginal, para yo orientarme al grosor del endometrio, y después debemos ir a esto. Biopsia, pero fraccionada del endometrio, por cualquier método. Legrado uterino, NOVA, PIPEL, lo que quieren. Lo fundamental es que, por ejemplo, en este caso, con una cánula flexible, debemos de tomar la primera fracción simplemente del cuello, sin hacer nada más, ni histerometría ni nada. Ingreso y legro todo el cuello. Y mando en un frasco, fracción 1. Y ya después hago histerometría, ingreso todo lo que quieran hacia el fondo y rasco todo, legro todo eso. Y esa es la fracción 2. ¿Por qué? Porque si yo no hago eso e ingreso de frente y rasco, y le envío al patólogo, el patólogo me puede decir adenocarcinoma de endometrio. ¿Qué estadio? No sé, que tú me has mandado solo me has mandado una muestra. No me has mandado cuello, yo no sé si el cuello está tomado o no, pero yo encuentro células cancerosas. Entonces, acá hay que tener la oportunidad de evitar eso y remarcar ante qué estadio estoy. El tratamiento, generalmente la cirugía con una histerectomía, en estadios ya a partir del 2, ya debe ser histerectomía con disección ganglionar, y en estadios avanzados nos ayuda la radioterapia. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sigamos entonces con cáncer y ahora vamos a hablar de la patología. Ahora vamos a hablar de patología benigna y maligna de ovario, ¿ok? Acá me mareó un poco el horario de ustedes porque siempre estoy acostumbrado a empezar a las 9. Vamos a hablar de ovario.
Nosotros, cuando detectamos una tumoración ovárica, lo primero que vemos o pensamos es, pues, si estamos frente a un quiste fisiológico o un quiste llamado funcional, ¿ok? O se trata de una nueva formación, independientemente de que esta sea benigna o maligna, ¿ok? Y lógicamente, cuando yo llego al diagnóstico, no, es una nueva formación, es una neoplasia, ustedes saben que estas pueden ser benignas o malignas. Y entonces acá lo fundamental ante esto va a ser la histología. Entonces yo le tengo que entregar al patólogo el insumo para que él me diga, ¿estás frente a un cáncer o estás frente a una patología benigna? ¿Ok? Comenzamos desde ese punto de vista. Los quistes no neoplásicos o funcionales, ¿ok? O fisiológicos, perdón, los quistes no neoplásicos fundamentalmente están representados por los fisiológicos, en las cuales dentro del ciclo sexual que normalmente va a tener la mujer, seguro que ustedes han explicado, pueden ser folículos que por alguna razón no eclosionan y persisten y se siguen cargando de líquido, se siguen cargando de líquido. O puede haber un cuerpo lúteo que también comienza a crecer, pero ese es algo funcional o fisiológico, ¿ok? Pero también están algunos remanentes embrionarios que no pertenecen a la glándula ovárica, sino pues son remanentes del conducto de Wolf, que esa mujer tuvo cuando recién pues inició su vida en la segmentación y en el periodo embrionario, y que no logró regresionar todo eso. En algún momento en su vida esto puede despertar, se carga de líquido y estos son los llamados quistes paraováricos porque están al lado del ovario o paratubáricos, ¿ok? Esto para diferenciarlos cuando hablamos de ovario, porque estos quistes remanentes también se pueden presentar a nivel de la vagina y todos son conocidos como los quistes de Barber. Y otros elementos que me pueden confundir y que no son neoplásicos son, por ejemplo, una patología muy común, seguro para ustedes, que es el ovario poliquístico, ¿ok? O el síndrome de la anovulación hiperandrogénica. Y seguramente que también creo que en ginecología 2 se ve eso, la formación de abscesos, y esto en relación a una enfermedad inflamatoria pélvica en su progreso. Las tumoraciones o las nuevas tumoraciones, las llamadas tumoraciones neoplásicas, van a implicar que estas pueden ser de origen benigno, es decir, no es un cáncer. Va a haber un grupo en la cual ni el mismo patólogo sabe si es benigno o maligno, y a esto se les llama los limítrofes, o conocidos también en inglés como los borderline. Y están las evidentemente malignas, es decir, el cáncer ovárico. Hay que recordar que el ovario es una glándula totipotencial, la cual tiene la propiedad de expresar elementos que van a derivar de las tres capas embriológicas de las cuales todos derivamos, del endo, del eso y del mesodermo. Y entonces, para una mejor comprensión, clasificación y entendimiento, generalmente clasificamos a las tumoraciones ováricas de acuerdo a este estirpe. Así tenemos estos 5 grupos. Aquellos que derivan del epitelio celómico y que de lejos son los más frecuentes, casi abarcan el 90%. Y los otros son más o menos frecuentes, como son aquellos que derivan de las células germinales, aquellos que derivan del estroma gonadal especializado, o también conocido como los cordones sexuales especializados, y aquellos que derivan del tejido conjuntivo o del mesénquima no especializado, y por último, aquellos que no son primarios del ovario, sino que vienen de cánceres de otros sitios de la economía de la mujer y que finalmente dan metástasis al ovario. Si vemos grupos etarios, en cáncer generalmente se reconocen a la mujer joven como aquella que no supera los 20 años. Después está aquella que está en la edad fértil, ¿ok? De los 20 a los 50 años, y aquellas que están mayores de 50 años. Si nosotros vemos los 4 grupos que hemos mencionado, primarios, que pueden dar un cáncer de ovario, de acuerdo a estos grupos etarios, vemos las frecuencias. Y vemos
que en general durante toda la vida de la mujer, lo que yo les dije, quien gobierna son los epiteliales. Pero hay una diferencia, que en las mujeres jóvenes esto cambia un poco. Son los tumores de las células germinales los más frecuentes. Pero después comienza a disminuir en frecuencia y ustedes ven que estos pues realmente son muy infrecuentes. Con este preámbulo, ahora entremos primeramente a hablar solo de la patología tumoral benigna del ovario en general, porque cuando hablemos de cáncer vamos a dar la misma nomenclatura del benigno frente al maligno. Los tumores benignos de ovario, en la mayoría de los casos, implican que son formaciones quísticas, en el 80%, y solo la quinta parte son sólidos, ¿ok? Y de entre los quistes los disgregamos en lo que ya hemos mencionado, los no neoplásicos y los neoplásicos, las nuevas formaciones. Y de entre los no neoplásicos, ya lo que hemos mencionado, los quistes foliculares, los quistes luteínicos y el ovario poliquístico, que yo no me voy a ocupar de hablar de eso, porque es una patología endocrinológica y seguramente en algún momento les van a hablar de eso. Y el endometrioma, que supongo que creo que es en ginecología 1 que hacen endometriosis, no sé si se ha cambiado un poco el temario, han hablado de endometriosis, pero yo les voy a hablar solo de lo que es endometrioma. Y dentro de los neoplásicos está estos dos que vienen de la estirpe epitelial, el cistoadenoma seroso y el mucinoso, que son de lejos los más frecuentes, y existe uno que deriva de las células germinales, el comúnmente conocido como el quiste dermoide. Y dentro de los sólidos tenemos estos tres en frecuencia. Uno, representando los epiteliales, que es el tumor de Brenner benigno, porque el Brenner tiene un limítrofe y tiene también un maligno. Está el tecoma, que procede de los cordones sexuales especializados y tiene la potencialidad de secretar hormonas, estrógenos en este caso. Y está uno del mesénquima no especializado, que es el fibroma y que voy a aprovechar más adelante para hablarles un poquito de un síndrome que seguro ustedes conocen que se llama el síndrome de Meigs. ¿Cuál es el cuadro clínico en general para todas estas formaciones tumorales benignas? La mayor parte de ellas son asintomáticas y muchas veces las descubrimos cuando la mujer acude a su citología anual, y siempre hacemos un examen pélvico, o cuando solicitamos de repente, de rutina o ante la duda, una ecografía pélvica, y ahí comenzamos a descubrir pues que hay una tumoración. Pero aquellos que, por ejemplo, crecen mucho, pueden finalmente darte síntomas compresivos, sobre todo a los aparatos que están en vecindad con el genital, como es el urinario, comprimiendo la vejiga y quizás dándole polaquiuria, etcétera, etcétera, o comprimiendo al recto. Pero aquellos pues que ya tienen un crecimiento moderado, pueden dar dolor o disconfort abdominal. Rara vez llegan a una distensión abdominal, pero se puede ver sobre todo en algunas clases especiales que pueden abarcar incluso, siendo benignos, casi toda la pared abdominal. Y lógicamente, mujeres que, por ejemplo, son delgadas, pueden ellas mismas comenzar a tocarse una masa abdominal en el vientre bajo, y eso es lo que el motivo de la consulta, o lo que habíamos estado mencionando anteriormente, dar síntomas urinarios. Pero pueden existir también algunas que se conviertan ya en una emergencia en la cual la tumoración comienza a girar sobre su eje, es decir, se comienza a torcer. Entonces eso trae isquemia en la tumoración y eso se traduce en la mujer en dolor. Entonces acuden a la emergencia por dolores intensos, episódicos, que finalmente nos pueden a nosotros llevar a solucionar ese caso en ese momento, haciendo pues una laparotomía o una laparoscopía. Y raramente, pero algunos puede suceder, pueden romperse. Y en esa rotura, como la mayoría son quísticos, pueden secretar su contenido hacia la cavidad peritoneal y eso se va a traducir en irritación y en un dolor intenso, haciendo de esa mujer que se presente como un abdomen agudo quirúrgico. Al examen físico, cuando hacemos la evaluación, siempre debemos, pues, de tratar de delimitar todas estas cualidades que pudieran tener estas tumoraciones. En primer lugar, el tamaño.
hacer un cálculo, cuánto mide esa tumoración. ¿Cuál es su consistencia? Generalmente, y hemos dicho que el 80% son quísticos, entonces va a ser una consistencia que nosotros la llamamos renitente, ¿ok? No es dura, ¿ok? Si no es renitente, pero algunos, como hemos mencionado, pueden tener una consistencia sólida. ¿Cómo es su movilidad? ¿Lo puedo trasladar? ¿Ok? ¿O es fijo la tumoración? No la puedo mover. Es más, a veces pueden hacer cuerpo ya juntándose o adhiriéndose al útero. Entonces, al movilizar todo, todo se mueve y no puedo individualizar la tumoración de los otros órganos. En algo comenzar a descubrir su superficie, si es una superficie regular o comienzo a presentar pues alteraciones, mamelones, digamos excrescencias externas, ¿ok? Y esto en cuanto a si se presenta en uno o en los dos anexos a la vez, es decir, a veces pueden haber tumoraciones en ambos anexos y lógicamente en cuanto a la sensibilidad, ustedes saben que el examen pélvico causa cierta molestia, causa cierto disconfort en la mujer, pero no debe de doler. Entonces a veces estos pueden tornarse pues muy sensibles. Ya cuando hacemos el examen físico, habiendo extraído o teniendo la visualización, por ejemplo, previo a la extracción por una laparoscopía, ya pues acá incluso tenemos algunas otras cualidades para que nosotros podamos comenzar a discernir si estoy frente a una tumoración benigna o estoy frente a una tumoración maligna. Entonces, de acuerdo a la lateralidad, por ejemplo, los benignos generalmente son unilaterales o afectan solo un ovario, mientras que los malignos tienen más frecuencia de afectar ambas glándulas, ¿ok? La consistencia, lo fundamental es la quística, acá, insistiendo que el 20% puede ser sólida, pero acá no, la mayoría de estos son sólidos o son mixtos, es decir, comparten áreas quísticas con áreas sólidas, prevaleciendo una más que otra, pero son mixtos en general. La movilidad, estos no se fijan, no se adhieren, porque generalmente, como no son malignos, no hay enfermedad en su superficie, entonces no crea adherencias con órganos vecinos. Sin embargo, estos no, porque proliferan mucho, rompen la cápsula y la enfermedad comienza pues a extenderse y en la superficie externa y a veces por continuidad comienzan a anclarse en órganos vecinos y eso hace que ya no sean, digamos, móviles. La superficie acá es regular, lisa, es muy bonita, como seguramente ustedes han visto en sus prácticas de internado, mientras que acá no. La mayoría ya son irregulares, tienen excrescencias, sangran, son difíciles de disecar, etcétera, etcétera. Estos, es, por no decir totalmente ausente, nunca presentan ascitis, mientras que estos sí, porque hay proliferación, hay diseminación, etcétera, etcétera, y generalmente los benignos tienen un crecimiento o una velocidad de crecimiento lenta, mientras que los malignos tienen generalmente una velocidad rápida, pero a veces no lo podemos detectar por lo que le hemos dicho y como vamos a hablar cuando hablemos de cáncer de ovario, estos a veces ya debutan pues cuando ya avanzaron pues silentemente y ya dan síntomas en etapas, digamos, tardías. La ecografía para nosotros es muy importante en ginecobstetricia, siempre nos ayuda, y en este caso también, en esta enfermedad. Y acá nosotros comenzamos ya a tener algunas, pues, digamos, características ecográficas que me van a hacer sospechar si esa tumoración que yo aprecio por este examen auxiliar es de estirpe benigna o de estirpe maligna y que se relaciona mucho con los hallazgos del examen físico y lógicamente ya posteriormente hemos entrado a lo que es la laparotomía o la laparoscopía. Así pues, acá también pues encontramos que son unilaterales los benignos, la cápsula la vemos regularmente, no vemos, no apreciamos tanto la exterior como la interior, la vemos regularmente sin excrescencias. Por lo general solo tienen una cavidad las tumoraciones benignas y en general, en promedio, pero no siempre esto es así, pero en promedio no son tan grandes, ni en menos de 10 centímetros. A diferencia de los malignos, que como habíamos dicho, esos generalmente son bilaterales, y ya comenzamos a ver irregularidades en su contorno, sobre todo el interno, pero también el externo, en la cual comenzamos a ver excrescencias
y en su interior comenzamos a ver que son tabicados, es decir, que a diferencia de los otros no solo tienen una cavidad, sino muchas veces tienen múltiples tabiques y esos tabiques a veces están muy vascularizados. Y lo que es peor, pues ya comenzamos a ver áreas sólidas que los convierte a estos en mixtos, o vemos, sobre todo explorando el fondo de saco posterior, que hay líquido libre y que ya se está formando una ascitis. Desde el punto de vista ecográfico, cuando evaluamos estas masas quísticas, incluso nosotros mencionamos que los quistes pueden ser simples. Estos generalmente no superan los 6 centímetros y no tienen ecos internos, porque solo tienen una cavidad, no tienen excrescencia. Entonces estos van más de la mano con aquellos que habíamos mencionado de los funcionales, quistes foliculares, cuerpo lúteo gestacional o quiste del cuerpo lúteo, ¿ok? O quizás pues nos hace confundir por contigüidad y estoy frente a un quiste para ovárico o paratuvárico. Incluso, seguro que cuando han visto ustedes en enfermedad inflamatoria pélvica como secuela, puede haber un hidrosalpinx, es decir, que la trompa en alguna, digamos, estación de su longitud se ve obliterada por fibrosis, por cicatrización, y como el endosalpinx secreta, pues, digamos, un líquido, un elemento adecuado para mantener ese ecosistema, no tiene por dónde desfogar y se comienza a coleccionar, se comienza a coleccionar. Rara vez el hidrosalpinx es redondito de forma quística, generalmente es elongado, pero a veces te puede hacer confundir un hidrosalpinx y se trata pues finalmente de una masa quística. Y la otra parte sería los llamados quistes complejos, en los cuales ya el diámetro de estas tumoraciones generalmente superan los 6 centímetros y o ya se ve que acá hay quistes, o hay, mejor dicho, ecos internos, es decir, por las, digamos, excrescencias internas que pueden haber, o por que estos quistes contienen ciertos elementos que me dan pues hiperrefringencias, ¿ok? Y acá, por ejemplo, ya comenzamos a hablar de varios ya de las neoformaciones, como es el cistoadenoma, pero también puede ser un quiste fisiológico que sangra hacia adentro, entonces la sangre da un eco no regular anecogénico totalmente, sino pues da unos ecos internos, lo mismo que el endometrioma, muy parecido a eso. Está el teratoma, pero en este caso hay que aclarar que es el teratoma quístico maduro, o conocido como el quiste dermoide, en el cual pues los pelos, el cartílago, los dientes, los pedazos de hueso que puede contener este quiste, da ese aspecto de ecos internos pues a la ecografía. Un embarazo ectópico, a veces hasta te puede hacer confundir, porque el saco gestacional, el embrión o el sangrado que hace adentro, el absceso tubovárico y el hidrosalpinx cuando ya tiene tabiques, etcétera, etcétera.